Las autoridades de Bélgica adelantan una investigación desde hace 4 meses. Agentes policiales arrestaron en flagrancia a Eva Kaili, ex vicepresidenta de la Unión Europea, tras hallársele cientos de miles de euros en efectivo, ocultos en su casa, supuestamente vinculados con tramas de corrupción y blanqueo de capitales. De acuerdo con informes oficiales belgas, el esquema de presuntos ilícitos guarda relación con Qatar, sede del Mundial de Fútbol FIFA 2022. No solo es Qatar, es también Marruecos. Y no se trata solo de algunos eurodiputados, es el propio sistema de funcionamiento de un parlamento que permite a los lobbies campar a sus anchas y comprar voluntades. Y atención, este escándalo dice mucho también de la familia socialista europea, la familia del PSOE. Resulta que los eurodiputados socialistas siempre bloquean los debates y las resoluciones que denuncian la ocupación del Sáhara o que evidencian las violaciones de los derechos humanos en Marruecos. Y ojo, no es que lo diga yo, lo ha dicho una antigua eurodiputada socialista, la portuguesa Ana Gómez. ¿Te parece casual que casi todos los eurodiputados investigados sean socialistas? Hace un año el Grupo Socialista votó a favor de una golpista y ultraderechista, la boliviana Yanine Áñez, para que recibiera el premio Sájarov de Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo. Trataban de evitar así que la activista saharaui Sultana Kaya llegase a la lista final. Las casualidades no existen en política. Hoy en La Base hablamos del Qatar Gate, del Marruecos Gate y de cómo se compran voluntades políticas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy en La Base analizamos el Qatar Gate, el Marruecos Gate. Para ello nuestra matemática Sara Serrano nos va a contar todos los detalles de este escándalo de corrupción que cada vez afecta a más eurodiputados, que tiene que ver con Qatar, pero que también tiene que ver con Marruecos. ¿Qué tal, compañera? A muchos diputados socialistas, además, ahora lo vemos. Efectivamente. Manu Levín nos va a contar el peso de los lobbies en los medios de comunicación. ¿Son libres los periodistas para escribir lo que quieran sobre los lobbies? Manu Levín, cargado una vez más de biográminas, te lo va a contar. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? E Ina Afinogenova va a volver a Qatar para explicar todo lo que hubo que hacer para que el Mundial se jugara en este país, a pesar de que la mayor parte de los informes que había eran contrarios a que se pudiera disputar el Mundial en Qatar. ¿Qué tal, compañera? El precio que hubo que pagar por ello. Bien. Un precio muy alto. Y bueno, íbamos a contar con Leila Chaibi, jefa de delegación de la Francia insumisa en el Parlamento Europeo, que nos dará algunos detalles de cómo se está viviendo allí todo este escándalo de corrupción. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina, especialmente buenos en Argentina, donde hoy están de celebración. Un saludo y una felicitación a todas las seguidoras y seguidores argentinos de la base. Desde hace varios meses, los investigadores de la Policía Judicial Federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara. Así de contundente fue el comunicado hecho público por la Fiscalía Federal belga el pasado 9 de diciembre. El país del Golfo es Qatar y los principales sospechosos de recibir sobornos son eurodiputados socialistas de Italia, Bélgica y Grecia, asistentes parlamentarios y representantes de ONGs y organizaciones sindicales. Hasta ahora se han producido 6 detenciones por corrupción y se han incautado más de 1,5 millones de euros en efectivo, pero la investigación sigue abierta. Bueno, Sara, pero danos unos cuantos nombres propios. ¿Quiénes son los protagonistas de esta trama de corrupción en la Eurocámara? Bueno, la persona más relevante de la trama es la eurodiputada griega Eva Kaili. Kaili era miembro del ala más conservadora del PASOK, el Partido Socialista griego, y hasta el pasado martes ocupaba una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo. Desde el viernes 9 de diciembre está en prisión acusada de participación en organización criminal, de blanqueo de capitales y de corrupción. Según informó el diario belga Le Soir, durante el registro de su domicilio, los investigadores encontraron 150.000 euros en efectivo y además el padre de Kaili, Alexandros Kailis, fue pillado infraganti mientras trataba de huir de un hotel del centro de Bruselas con 600.000 euros en un maletín.
La eurodiputada griega intercedió a favor de la liberalización de visados entre Qatar y la Unión Europea y hace apenas unos meses había alabado las condiciones laborales en Qatar, señalando que se sitúa a la vanguardia de los derechos laborales. Y recordemos que estamos hablando de un país en el que no hay derechos sindicales, no hay derecho a huelga. Los trabajadores que abandonan sus puestos de trabajo sin permiso del patrón pueden ser deportados y donde cerca de 6.500 personas han fallecido en las obras para la construcción de las infraestructuras del Mundial. O sea, todo un ejemplo. Sí, a la vanguardia siempre. Otro de los detenidos es el compañero de Kailis, el asesor parlamentario Francesco Giorgi. El asistente trabajaba para el socialista italiano Andrea Cozzolino, presidente de la Delegación para las Relaciones con los países del norte de África y la Unión del Magreb Árabe. Giorgi, actualmente en prisión también, ha confesado haber formado parte de una organización, la ONG Fight Impunity, quédense con este nombre, para influir en las resoluciones del Parlamento Europeo. También ha acusado directamente al propio Cozzolino, que ha sido suspendido del Partido Democrático, y al eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga. Pero háblanos de esta ONG, Combatir la Impunidad, Fight Impunity, que nos comentabas. Sí, esta organización supuestamente lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, como ella misma establece, pero ha sido el engranaje principal de esta trama corrupta. Su presidente es el eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri y está acusado por la policía belga de participación en una organización criminal, de lavado de dinero y de corrupción. Según el periódico belga Le Soir, en su residencia de Bruselas se encontraron 600.000 euros en efectivo. Panzeri habría recibido sobornos tanto de Qatar como de Marruecos por interceder a su favor desde su puesto en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y también desde la delegación de la que es responsable en las relaciones con los estados del Magreb. Panzeri recibía el dinero a través del diplomático marroquí Abderrahmane Atmoun, actual embajador en Polonia y antes al frente de las relaciones bilaterales con la Unión Europea, y además también Panzeri tenía contacto directo con los servicios de inteligencia marroquíes y con su director Yassin Mansour. Según algunos medios, Panzeri habría recibido regalos y dinero, hasta 100.000 euros de lobistas marroquíes para unas vacaciones. Sí, además esto cuestiona la credibilidad de algunos de los informes redactados por Panzeri, del que fue ponente en el Parlamento, y que estaban atravesados por cuestiones como el control fronterizo o los fondos de la Unión Europea, ambos asuntos de gran interés para Marruecos. Es decir, que no solo Qatar está involucrada en esta trama corrupta, sino también Marruecos, que es un régimen que tiene cierta fama de ejercer un lobby agresivo, ¿no?, en las instituciones europeas. Sí, así es. Marruecos tiene muchos intereses que defender en Bruselas, entre ellos los acuerdos de pesca con la Unión Europea, el estatus del Sáhara o evitar condenas por incumplimiento de los derechos humanos. Bueno, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo funciona el lobismo en favor de Marruecos en el Parlamento Europeo? Sí, hace apenas unos meses, el pasado 6 de septiembre, la constructora griega Argidoron envió una carta a varios eurodiputados pertenecientes a la Comisión de Exteriores para pedirles que votaran en contra de una enmienda de las diputadas del GUE, Idoia Villanueva y Marisa Matías, en defensa del Sáhara. Se trataban de enmiendas a un dossier de vecindad dirigido por el diputado del PP, Antonio López Istúriz, que además es muy afín a las posiciones de Marruecos. Es decir, lo que tenemos es que una empresa que forma parte de la red que Marruecos tiene desplegada en Bruselas trata de presionar y maniobrar para que se legisle a su favor, presionando a representantes públicos. Alucinante. Y pese a los indicios que apuntan a Marruecos, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que solo sanciona a Qatar. Ya. ¿Y quiénes son los colegas de Panzeri en esta trama? Bueno, algunos de sus asistentes y exasistentes, como el que comentábamos, Francesco Giorgi, pero también la socialista belga María Arena, buena amiga de Panzeri y relacionada también vía sus asesores con la ONG Fight Impunity, que señalábamos antes, y también relacionada con el diputado Marc Tarabella. Arena ha dimitido de su cargo como presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento hace unos días. Bueno, también, aparte de eurodiputados, lo que hay es organizaciones supuestamente humanitarias y organizaciones sindicales involucradas en esta trama, ¿no? Sí, otro imputado es el italiano Niccolò Figa Talamanca, director de la ONG No Peace Without Justice, una organización que supuestamente trabaja para promover los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, la justicia internacional, pero que en la práctica actúa como un grupo de presión en el Parlamento Europeo. También fue arrestado Luca Vicentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional, una organización que engloba a más de 300 sindicatos y que cuenta con 200 millones de miembros en más de 160 países del mundo. Vicentini, que se reunió con el ministro de Trabajo de Qatar hace un par de meses, afirmó que Qatar debería considerarse una historia de éxito. Nada menos.
Y la trama del Qatargate, tengo entendido que ha salpicado también a políticos españoles, ¿no? Sí, el abogado de Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo griega que comentábamos antes y que ha sido detenida, ha señalado a Josep Borrell en la trama de corrupción de Qatar. Según el abogado de Kaili, Borrell estaba al tanto de todos los viajes de los europarlamentarios corruptos y además aprobó directamente sus visitas al país. Otro sospechoso de participar en la trama es el diputado de Ciudadanos y expresidente balear José Ramón Bauza. Bauza ha viajado en varias ocasiones a Qatar y además nunca ha escondido sus simpatías por el régimen qatarí. Hace apenas un año tuiteaba lo siguiente: en el mundo de la aviación ya están también testando la vuelta a la vieja normalidad. Hoy Qatar Airways lanza su primer vuelo con pasajeros y personal de a bordo 100% vacunados. Vamos, que más que un diputado parece el director de marketing de la aerolínea qatarí. Totalmente, pero este tuit además tiene sentido si tenemos en cuenta que el año anterior Bauza había viajado a Qatar a cargo precisamente de esta aerolínea, que además le pagó un hotel de lujo en Qatar. Además, Bauza preside el grupo de amistad Unión Europea-Qatar, un grupo que es no oficial, pero está formado por 13 eurodiputados que se ha visto forzado a suspender su actividad tras este escándalo del Qatargate. Y ahora vamos a tener que creer que Bauza no recibió dinero de Qatar. En fin, veremos lo que dicen las noticias en los próximos días. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Manu Levín, adelante. Vamos a hablar un poco de lobismo en los medios. Algún día habrá que hablar de la influencia del lobby de las biodraminas aquí en La Base, que es mencionada recurrentemente todos los días. Investiguen. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, dejadme que os cuente hoy una derivada de todo esto, más allá del Qatargate. Porque los lobbies, lo estaba contando Sara, untan a eurodiputados y en general a decisores políticos favorables para que tomen decisiones en pro de sus intereses, pero los lobbies también untan a medios de comunicación para que pongan en la agenda mediática los temas que les interesan y con los enfoques que les interesan. Hay varios estudios disponibles en español sobre cómo opera ese lobismo mediático. Por ejemplo, uno que salió publicado en 2018 en la Revista Española de Comunicación en Salud, de Ana Moreno y Raquel Rodríguez, que investiga las relaciones entre los laboratorios farmacéuticos y los medios de comunicación y que concluye que los grandes laboratorios farmacéuticos, en el caso de este estudio Pfizer y Lilly, tienen una enorme capacidad de introducir en la agenda informativa sus productos y de hacer de ellos un tema relevante de la agenda mediática, incluso desde meses antes de lanzar sus productos al mercado. Es decir, que las grandes farmacéuticas consiguen, mediante sus prácticas lobistas, que los medios de comunicación generen muchos contenidos sobre una determinada patología en los meses previos y posteriores a que esas mismas farmacéuticas lancen al mercado el medicamento que sirve para curarlas. Alucinantes. Exactamente. Hay otro estudio también muy interesante que se publicó en 2017 en la Revista Latina de Comunicación Social. Es un estudio de Antonio Castillo Esparcia, Emilia Smolak Lozano y Ana Belén Fernández Souto, que se llama Lobby y Comunicación en España, análisis de su presencia en los diarios de referencia. Es una investigación que toma como objeto de estudio los diarios españoles El País, El Mundo, ABC, Expansión y 5 Días entre 2014 y 2016 y concluye que existe una presencia constante de los lobbies en la prensa de referencia en España. Y os doy un par de datos que arroja este informe. El País aparecía como el diario que más espacio se había dedicado en ese periodo a los lobbies, nada menos que un 28,29% de los contenidos analizados, que eran tanto de información como de opinión, y le seguía El Mundo con un 27% y el ABC con un 21,92%. Pues vaya con El País, ¿no? Las apariencias engañan, sobre todo las de la progresía mediática española, pero bueno, esto es algo que ya está quedando cada vez más claro para todo el mundo, me parece. ¿Cuáles son los lobbies que tuvieron espacio en esos diarios, Manu? Pues esa es otra conclusión relevante de este estudio. El resultado del análisis básicamente es que el principal lobby en la prensa española, con mucha diferencia, es la patronal. En particular, las patronales sectoriales del turismo, las eléctricas, las automovilísticas, las hospitalarias, las bancarias y la organización de clase de todas ellas, que es la COE. Podríamos escuchar 1000 ejemplos, y hemos puesto algunos ya en otros programas aquí en La Base, de supuestos expertos defendiendo en televisión
no sé, lo malos para la economía que son los derechos laborales, por ejemplo. Sí, explicando lo malo que es subir el salario mínimo, por ejemplo, que traerá el apocalipsis o algo así. O no hablando jamás de los beneficios empresariales cuando hablan de la inflación. O no hablando jamás tampoco de siniestralidad laboral, cuando cada día en España mueren 2 personas por accidentes de trabajo. O explicando lo malo que es regular los alquileres, que es malísimo, te explican, en contra de lo que dicen todos los datos y con argumentario de la patronal de los rentistas, que por cierto preside otro ilustre socialista, Joan Clos, del PSOE. Hay lobismo mediático para elegir, pero os voy a poner hoy un ejemplo que ya roza el disparate, porque no es solo que los medios hagan suyos los temas y los enfoques de los grupos de intereses como resultado de esas prácticas lobistas, sino que a veces ya directamente pasan cosas como la que vamos a ver ahora. Ocurrió en mayo de 2021, eran unos meses en los que en España se estaba debatiendo la ley Rider, que era una ley que venía a reconocer los derechos laborales de los riders, los repartidores a domicilio, a los que las grandes plataformas como Globo o Deliveroo estaban utilizando como trabajadores de forma fraudulenta bajo la figura de falsos autónomos. Y se estaban produciendo manifestaciones de riders para empujar a favor de una ley que efectivamente les reconociera como trabajadores y que además incluyera también a otros trabajadores dependientes de algoritmos y de aplicaciones más allá de los propios riders. Y estaban ganando el debate social sobre la ley. Entonces, la patronal del sector reaccionó, inició una ofensiva mediática y sucedió esto en Televisión Española. Es un poco largo, pero merece la pena. Dale al play, Lolo. Ya saben que el Tribunal Supremo aprobó que los riders tendrían que ser contratados y ser asalariados. Bueno, pues ahora hay grupos de riders que se manifiestan porque dicen que no pueden prohibirles ser autónomos. Ellos quieren mantenerse siendo autónomos. Está Gonzalo allí, cuéntanos. Sí, Mónica, una manifestación que se está produciendo en otras 10 ciudades de España, que aquí en Madrid va a arrancar desde Moncloa, va a recorrer la calle Princesa, subirá por Gran Vía y llegará al Congreso de los Diputados. Estamos con Gustavo Gaviria, que es portavoz de Repartidores Unidos. Está claro que al momento de imponernos una regulación agresiva nos genera un perjuicio importante. Es decir, ¿esto es legislar por legislar o estamos hablando de una situación en la cual queremos hacer una ley rider ambiciosa y que perfectamente incluya a todas las partes que están involucradas en todo este proceso? Vamos. De hecho, queremos hablar con otro rider que quiere ser asalariado. De hecho, se le acaba de darle de alta en una empresa. Fernando García. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Fernando, cuéntame, ¿entiendes por qué hay grupos colectivos de riders que se mantienen en que quieren seguir siendo autónomos? Claro. Cuéntamelo. Claro, sí. Mira, pues por enlazarlo con el tema anterior, que estabais hablando de grupos financiados por determinados intereses, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esta persona que acabáis de entrevistar en directo, Gustavo Gaviria, es un directivo de Globo que finge ser repartidor para mantener este discurso. Las manifestaciones de hoy las convoca la empresa. Es un cierre patronal. De hecho, la empresa cierra la aplicación. Sí, claro. Entonces, es un debate falso. Lo que pasa es que, claro, detrás de la empresa, cuando la empresa manda a manifestarse, claro, arrastra a muchos trabajadores. ¿Qué remedio les queda? Pero es un debate completamente falso. Lo que esta gente defiende es la desaparición de la regulación, la ley de la selva y la desaparición de la seguridad social, realmente lo que están defendiendo. Y lo defienden las empresas. Este señor que habla es un directivo de Globo, no es un rider. Tremendo, ¿eh? Eso es el periodismo de la televisión pública, que le escuelan a un directivo de una empresa en lugar de a un representante de los trabajadores, y la periodista pone cara de a mí que me registren. En serio, o sea, la patronal disfrazada de trabajadores para hablar en la televisión pública. Solo le faltó ponerse también una chaqueta de pana al tal Gaviria para llevar ya el disfraz obrerista acorde a la tradición española. En fin, ya ven que hasta la cocina están metidos los lobbies en los medios de comunicación. Y ese tipo de prácticas periodísticas son prácticas periodísticas corruptas. Sacar en la televisión a un directivo de una empresa y presentarle como un trabajador que está protestando es corrupción. Y así hay que decirlo. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, y esta vez nuestro vuelo de Aeroflot nos va a llevar a Qatar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. El vuelo de Aeroflot ya no nos lleva a ningún lado, lamentablemente. ¿A qué me invitan? El análisis Qatar internacional Airlines. de INA. Qatar Airlines. Se acabó Aeroflot. Bueno,
El sinsentido de haberle atribuido un mundial de fútbol a un pequeño emirato wahabita se presentó en su momento como una elección estratégica y un reequilibrio a favor de un país musulmán. Y hoy se sabe que la estrategia la definió el que fuera presidente francés Nicolas Sarkozy para equilibrar sus cuentas, la de sus amigos, las de un grupo de empresas, las de la industria aeronáutica francesa y la de Paris Saint-Germain. No olviden que Borrell llama a todo esto el jardín europeo que tenemos que proteger. En fin, lo de cobrar $500 000 en efectivo por influir en las votaciones del Parlamento Europeo, por muy grave que sea, que lo es, no tiene ni punto de comparación con lo que representa una trama corrupta al más alto nivel que hizo posible que esa monarquía del Golfo haya acogido finalmente un mundial de fútbol y hasta incluso le hayan podido poner una batita a Messi para recibir la copa. Totalmente, parecen minucias al lado de la maniobra que involucró a Nicolas Sarkozy, Michel Platini y Tamim Al-Thani. Grandes demócratas. Los detalles llegaron con más de década de retraso, pocas semanas antes del inicio del Mundial. Varios medios de información franceses revelaron que el 23 de noviembre de 2010, 3 semanas antes de que la FIFA anunciase la sede del Mundial de 2022, se celebró un almuerzo en el Palacio del Elíseo. Me lo imagino con un almuerzo con croissant, con café olé. ¿Y qué tal fue aquel almuerzo? Un éxito, todo un éxito. Estuvieron el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, el triple Balón de Oro y presidente de UEFA, Michel Platini, el entonces príncipe heredero y actual emir de Qatar, Tamim Al-Thani, junto con su primer ministro, Hamad Ben Hassem, entre otros. Bueno, esa comida, o más bien los negocios que hicieron mientras comían, están ahora mismo en el centro de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Financiera Francesa por sospechas de corrupción, blanqueo y encubrimiento. El jardín. Total, el jardín. ¿Qué se arregló ahí? Primero, según los investigadores... Está bien regado el jardín, ¿no? Totalmente. Esa comida supuso un cambio decisivo en la atribución del Mundial a Qatar. Sugieren que es allí donde entre todos habrían acordado votar a favor de la candidatura de Qatar en detrimento a la de Estados Unidos y persuadir a otros miembros del comité ejecutivo para que favorecieran también al emirato. Platini era además una pieza clave por la importancia que tenía en ese momento en el fútbol internacional. Varios testigos, de hecho, afirman que hasta el momento en el que se dio esa comida que relatabas antes, Ina, estaba decidido a apoyar a Estados Unidos. El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, confesó en una entrevista que Platini le llamó justo después de ese almuerzo y le informó de su cambio de opinión. Pues sí, que fue bien en el desayuno en el Elíseo. Bueno, finalmente Qatar se impuso en la votación con 14 votos frente a los 8 que recibió Estados Unidos. Sin duda, un exitazo el almuerzo en el Elíseo. Platini, por supuesto, lo niega todo y dice que había decidido apostar por Qatar mucho antes de ese encuentro en el Elíseo. Sin embargo, hay testimonios que lo desmienten. Algunos apuntan que estaba muy reacio con la candidatura de Qatar por sus condiciones climáticas, por su falta de infraestructura. Bueno, es que precisamente por todo eso, Qatar había recibido las calificaciones más bajas en lo que eran los informes técnicos de la FIFA, ¿no? Pero el almuerzo hizo que las calificaciones dejasen de importar. Vaya. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, y sobre todo, ¿por cuánto? ¿Qué tuvo que pasar para que Sarkozy dijera, venga, vamos con ello? Según la justicia francesa, ha habido muchos intereses, tanto financieros como militares y diplomáticos. Se trata de un país que posee la tercera reserva de gas probada del mundo y con el que Nicolas Sarkozy empezó a estrechar los lazos poco después de asumir el poder, sobre 2007. Pero el caso es que 6 meses después de ese almuerzo se formalizó la compra del Paris Saint-Germain por parte del fondo Qatar Sports Investments y se acordó el lanzamiento en Francia del canal deportivo qatarí beIN Sports. Qatar también rescató al empresario Arnaud Lagardère, muy cercano a Sarkozy, comprando un 12,8% de participación en el grupo de empresas Lagardère, armamentísticas y de medios, tenían dificultades económicas. Sarkozy, de hecho, forma parte del consejo de administración de ese grupo. Es decir, se pagan y se dan a sí mismos las vueltas y además se dejan a sí mismos la propina. Todo un círculo de favores. Pero lo más interesante de todo es la venta de armamento a Qatar. En
En concreto, parece que convertirse en la sede del Mundial le costó a Qatar la compra de 24 aviones de combate Rafale por valor de $6.500 millones que se habrían acordado en el almuerzo, aunque se formalizaron más tarde, ya durante la presidencia de Hollande. También compraron 80 aviones de pasajeros Airbus A350 por $16.000 millones, dicho sea de paso. La Fiscalía Financiera de Francia calificó todo ese negocio como win-win. Ganaron todos. Por cierto, merece la pena recordar que el primer viaje al extranjero que hizo Sarkozy tras perder la presidencia fue, casualidad, a Qatar. Vaya. Prioridades de la vida. Sí, en 2012 participó en un foro sobre el deporte en Doha Goals, donde pidió a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional que flexibilicen los calendarios de las competiciones. Digo esto con el corazón. Creo que el tema del calendario necesita ser reconsiderado. La Copa del Mundo no puede ser prerrogativa de Francia, Italia o Gran Bretaña únicamente. El fútbol tiene tal importancia en todo el mundo. En fin, todas estas cosas que dijo tuvieron un precio que está calculando la Fiscalía francesa. Ya, Sarkozy está imputado además en otras causas judiciales. Fue condenado a 1 año de prisión por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012 con capital libio, por 3 años de prisión por intentar sobornar a un juez y por tráfico de influencias. Aún no ha sido interrogado por su lobby en el tema del Mundial, pero bueno, vista la cantidad de casos que arrastra, se trata de una raya más para el tigre, como dicen en el Caribe. De los 22 ejecutivos que eligieron a Qatar en aquella votación, 16 fueron procesados o encarcelados. 16 de 22, se libraron 4. Y solo estamos hablando del tema de la atribución de la sede, un tema que parece ser tan solo la punta de un iceberg, ¿no? Tremendo. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en la mesa de análisis contamos con Leila Chaibi, jefa de delegación de la Francia insumisa en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por atender a la base. Hola. Leila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La primera pregunta, porque mucha gente que no conoce el funcionamiento del Parlamento Europeo se sorprende mucho del acceso que tienen estos lobbies a los europarlamentarios. ¿Cómo contactan con ellos? ¿Cómo les presionan? ¿Cómo se reúnen con ellos? ¿Cuáles son las vías de acceso a los eurodiputados de estos lobbies? Bueno, a lo mejor tú lo sabes así que estuviste en el Parlamento Europeo. Cuando estábamos todos los diputados en el Parlamento Europeo, estamos todos lejos de nuestros países. El Parlamento Europeo es una institución que está muy alejada de los ciudadanos. Sabes que para entrar en el Parlamento Europeo, si estás un ciudadano, tienes que hacer la cola, que hacer la fila en la oficina de acreditación, tienes que estar acreditado por un diputado, tienes algo así siempre cuando estás caminando por el Parlamento Europeo, tienes que estar acompañado, pero los lobbies, ellos tienen tarjetas y pueden entrar y salir así como quieran. Y cada día recibimos invitaciones de lobbies en todos los asuntos, ¿sabes? Yo estoy trabajando mucho en el asunto de los trabajadores de plataforma desde hace 3 años. Desde hace 3 años los lobbies de Uber están como a casa en el Parlamento, organizan reuniones dentro del Parlamento, ya saben más que ti lo que va a ocurrir en esta reunión, conocen el orden del día muy, muy, muy bien. Y por el ejemplo de Qatar, todos los diputados ya habíamos recibido invitaciones. Por ejemplo, yo hace 3 semanas he recibido, pero me parece que no estoy la única, una invitación de la Embajada de Qatar a irse en un hotel de los más luxuosos de Bruselas para ir a una recepción. En septiembre, también porque yo estoy comprometida en los asuntos sociales, había recibido en septiembre una invitación a irme para una misión en Qatar. Estaba escrito, me parecía un poco raro, supongo que estaba una ONG sobre la transparencia y decía, os va a enseñar cómo Qatar han hecho muchos progresos, han hecho muchas cosas en el derecho laboral y así, pero
el asunto es que, recibimos muchas invitaciones, pero la cuestión es cómo se hace que hay unos que contestan y que aceptan este tipo de invitación. Sara. ¿Qué tal, Leila? Encantada de saludarte. Yo quería hacerte una pregunta en cierta forma retórica, que es cómo se explica que un grupo que se autodefine como de izquierdas, como es la familia socialista europea, esté tan manchada en este caso de corrupción del Qatar Gate y del Marroco Gate. Claro que este asunto fue un estupor para nosotros. De verdad, al principio pensábamos, estamos en un programa de Netflix, y el estupor era... La sorpresa era más importante porque no llega de los grupos de la derecha, sino que un grupo de izquierda, y un grupo de izquierda que se supone tener más ejemplaridad, está más alejado de este tipo de comportamiento. Creo que la verdad es que sí, que por el momento aprendemos que es el grupo socialista sobre todo, pero no me sorprendía que mañana aprendemos que son otros y todo, porque es un ambiente en el Parlamento Europeo. Creo que así que es algo estructural en la manera que se toman las decisiones políticas, que es muy técnico, muy aleja de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y que hay en todo el Parlamento, porque todos tenemos las consecuencias de lo que pasó, creo que, y sobre todo porque son los socialistas que han sido manchados. ¿Sabes qué? Lo que fue la reacción de Hungría, por ejemplo, de toda la extrema derecha? Por supuesto, decían desde el principio del Qatar Gate, decían, siempre están hablando de democracia, pero mira, vosotros, lo que significa la democracia para vosotros. Entonces yo tengo muy miedo de que todo el Parlamento y también incluidos los grupos progresistas que somos, que vamos a sufrir las consecuencias de eso, sobre todo porque son socialistas que son manchados. Manu. Buenas tardes, diputada, ¿qué tal? Dentro de esa... ¿Cómo estás? Dentro de esa familia socialista que mencionaba Sara, hay un nombre propio que está apareciendo en algunos titulares, en algunas informaciones sobre el Qatar Gate y esta trama de corrupción, que es Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. En España, pues se está hablando un poco de esto porque es un político español, ¿no? ¿Hay alguna información que nos podáis dar sobre cuál puede haber sido el papel de Josep Borrell dentro de esta trama de corrupción? Bueno, por el momento es que no tenemos pruebas del hecho de que Borrell pudiera estar implicado, pero de verdad, así que cada día aprendemos más y más, que no me sorprendería mucho si mañana aprendemos que son confirmadas lo que dicen los abogados, porque son los abogados de Eva Kaili que dijeron, ¿cuál fue su reacción? Dijeron, pero Eva Kaili solo hizo lo que le pidió hacer Josep Borrell y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Entonces, en este momento no tenemos informaciones, pero lo que podemos decir es que desde el principio de la guerra en Ucrania, la Unión Europea está buscando diferentes fuentes de energía, así que no podemos llevar la energía de Ucrania, de Rusia, y entonces sabemos que le da igual el respeto de los derechos humanos. Lo que es importante es encontrar gas licuado, por ejemplo, de Qatar, y así no me sorprendería que la Unión Europea, y sobre todo sí con la voz de Josep Borrell, que es el representante de los asuntos exteriores, diciendo, por favor, hay que cuidarse, hay que callarse sobre los derechos humanos, sobre el respeto de los derechos humanos y laborales, porque hace falta gas licuado, y entonces cállate sobre los derechos humanos. Pero a ver, los próximos días nos van a decir si él es implicado o no. Ina.
Buenas tardes, Leila. Muchas gracias por atendernos. Mi pregunta es, ¿qué se podría o qué se debería hacer en el seno del Parlamento Europeo para evitar esa presión de los lobbies? Bueno, creo que hay que tomar medidas urgencia, de emergencia, y hay que tomar medidas a más medio plazo, largo plazo. Creo que hay que tomar medidas fuertes porque si no, así que tenemos elecciones europeas en 1 año y medio. Cada vez las elecciones europeas son las elecciones donde la gente hay más abstenciones, dicen ¿a qué sirve votar para gente que está lejos, que no entiendo Europa? Es útil solo para bajar los derechos sociales, etcétera, etcétera. Y este tipo de historia, el Qatargate, es mal, es bueno para aumentar la ausencia, es bueno para la extrema derecha, pero es mal para todos nosotros y por eso tenemos que tomar fuertes medidas. Primero, medidas de emergencia, una encuesta interna para saber exactamente cuál es el tamaño de esta corrupción. Y sabes que hemos... no me acuerdo la palabra en español, la vicepresidente del Parlamento Europeo ya no está, pero no es suficiente. Tienes que quitar su función de diputados y todos, lo mismo para todos los que están diputados. Y me parece que después, al medio plazo, tenemos que tomar medidas contra el lobby. Hay una diferencia entre lobbying y corrupción. Pero cuando la puerta está abierta para al lobby, a fuerte lobby, así que pasa ahora en el Parlamento Europeo, es la puerta abierta, la ventana abierta para corrupción. Y dos medidas muy concretas. Hay un registro de transparencia en el Parlamento y donde tienes que apuntar todos tus encuentros. Cuando estás un diputado, tienes que apuntar tus encuentros con los lobbies. Puedes mirar en la página web del Parlamento Europeo. Cada uno de nosotros tenemos una rubrica. Vas a ver que, por ejemplo, yo lo apunto mis encuentros con los lobbies, pero mucho más de la mitad de los diputados no lo apuntan. Es importante para que los ciudadanos sepan cómo han sido tomadas las decisiones. Es un asunto de transparencia para saber si cuando has votado eso, has visto 3 veces a la embajada de Qatar, o has visto 3 veces al lobby de Uber, o has visto 3 veces a los sindicatos de los trabajadores de Uber. Es muy importante. Entonces, este registro de transparencia tiene que ser obligatorio y tenemos que tomar sanciones para los que no lo utilizan. Eso me parece es muy, muy, muy importante. Y también la segunda cosa que podría decir sería que de cambiar totalmente el código de conducta de los diputados para poner transparencia, para hacer que también las reglas de lobbying se apliquen a los estados terceros, pero sobre todo me parece que esta historia es el espejo de una forma del hecho de que hay una manque o falta de democracia en la Unión Europea, que tenemos una Unión Europea que está mucho más cercana de los intereses privados o de intereses exteriores que de los ciudadanos, y así que la mejor solución sería poner más democracia dentro de la Unión Europea, acercarla de los ciudadanos, que se tomen decisiones que de verdad cambian la vida en el mejor para el mejor de los ciudadanos y así dejar esta influencia, quitar esta influencia de los intereses privados. Me parece que eso sería lo más importante, porque si no, todos vamos a sufrir de estas situaciones, y en el primer paso sería dentro de 1 año y medio en las elecciones europeas. Leila Saibi, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Bueno, llegamos al final del programa. En cuanto termine La Base empieza Anita Fuentes con nueva temporada. Hoy va a hablarnos de Elon Musk, de la llamada cultura woke y su influencia en el cine. Nosotros mañana no tenemos programa porque hay un cóctel aquí en público, el cóctel de Navidad, y nos ocupan el plató y no podemos grabar La Base, así que habrá que esperar hasta el día siguiente. Vamos a acabar con un temazo de Los Reincidentes. Móntate una estafa. Hasta pasado mañana.